El pueblo de Israel, de quien estuvimos hablando el domingo pasado, este pueblo, después de ser llevado por el Señor a reflexionar sobre su actuar, entonces son motivados en ir a trabajar en la reconstrucción del templo, recuerden. Y Dios continúa despertando el pueblo, es decir, ahí no termina la historia, aunque lo que vimos el domingo pasado del final del capítulo 1 es bien interesante y uno ve el pueblo en una muy buena acción. Dice, ellos se levantaron a obedecer, tuvieron temor de Dios y empezaron a trabajar en la casa del Señor. Sin embargo, Dios sigue despertando a este pueblo. Hay algo más que el Señor va a hacer. El Señor los despierta y los motiva a no se dejen llevar por el desánimo colectivo. Creo que para nosotros no hay peor influencia tener a alguien que todo el tiempo está diciendo no se puede, no es posible, no lo hagas, que todo el tiempo trata de andar pintando manchas negras en un cuadro lleno de colores. Siempre habrá personas que quieren venir y al marco de su familia ponerle manchas negras, que a sus proyectos, a lo que usted sueña, a lo que usted quiere venir y ponerle manchas negras, de no es posible, no lo vas a lograr, cómo se atreve, de pronto lo pierde todo. Y de alguna manera buscan encerrarnos y hacernos de mente tan cerrada y llenarnos de miedo, llenarnos de pánico. Siempre habrá personas que quieren venir y pintar manchas negras en esos mejores cuadros que Dios quiere pintar en su vida y en su corazón. Dios quiere y Dios sigue despertando a este pueblo para que no sigan convencidos en sus propias excusas. Ellos sacaron muy buenos pretextos y lo peor, se lo creyeron y estaban convencidos que eran buenos. Es decir, pretextos y excusas que convirtieron en argumentos. Y eso los echó a perder por un buen tiempo, 15 años perdidos. Dios los sigue motivando para que ellos no se dejen intimidar por el miedo, no se dejen intimidar por el mal que los estaba rodeando. Y cuando uno sigue mirando el texto, uno se da cuenta de que la situación era complicada para ellos. Si bien sus casas estaban muy lindas y ellos se dedicaron a pensar solo en ellos, solo buscaron sus intereses personales, solo buscaban su propia comodidad, solo buscaban ellos y sus casas tenerlas bien y habían olvidado, habían abandonado la casa del Señor, no significa que todo en la vida de ellos iba bien. Si uno mira un poco a Zorobabel, el gobernador, piensa uno en el asunto, ni para rey le alcanzaba. Él podría ser el rey de Judá. No. Y lo particular es esto: Zorobabel era descendiente de David, así que traía el linaje de la familia real. Zorobabel podría ser el rey de Judea, pero no lo hizo. Sencillamente está como gobernador. Luego, cuando uno mira, por ejemplo, el libro de Zacarías, hay un momento en el cual Dios habla a Zacarías a través del profeta, y hay una visión, hay algo especial para Josué, como el sumo sacerdote, la autoridad espiritual del pueblo. Y algo particular que se ve allí es el hecho de que las vestiduras del sacerdote eran viles, es decir, las vestiduras del sacerdote eran despreciables y humillantes. Y de alguna manera la vestidura del sacerdote representa la condición espiritual en que el pueblo se encontraba. Así que el liderazgo político no está lo mejor posicionado que se esperaría. El liderazgo del templo tampoco lo está. ¿Dónde está el arca del pacto? ¿Dónde está ese templo bello que habían disfrutado? ¿Dónde está la hermosura del templo de Salomón? Ellos viven la tristeza y la frustración. Sí llevan 16 años en su tierra, pero no hay templo, pero es que no hay arca tampoco. Y para ellos representaba muchísimo, pero no había el arca del pacto. No estaban las tablas de la ley, no estaba el propiciatorio, no habían elementos claves. No estaba para ellos, que era importante, el Urín y el Tumín. No lo había, con lo que consultaban la voluntad del Señor. Todo eso para ellos traía un cierto agobio espiritual y colectivo. La chequina de Dios, la presencia manifiesta de Dios tampoco estaba. El fuego de Dios tampoco estaba encendido. Ese fuego santo tampoco estaba encendido.
Todo eso de alguna manera muestra la crisis que tenía el pueblo de Israel después de venir del exilio. Ahora, los que conocieron el primer templo, de alguna manera están desmotivados, molestos y quejambrosos por lo que se ha hecho. No llevan más de 2 meses en la reconstrucción, pero lo que ven que se está levantando, porque empezaron con los cimientos, lo que ven que se está haciendo no es comparado con lo que ellos habían visto. Así que, según el contexto, hay quejas, hay murmuraciones, hay un descontento en los adultos, porque esto no es lo que ellos vieron, no es ni parecido a lo que ellos habían disfrutado, porque este templo de Salomón era un templo que se caracterizaba por su lujo, por su belleza, por su esplendor. Y cuando ellos empiezan a ver que la construcción empieza a decir, esto no es lo que estamos acostumbrados con respecto al templo, esto no es lo que nosotros realmente queríamos. Llevan días de arduo trabajo y Dios vuelve y habla. O sea, en ese contexto en el que ellos están tratando de reconstruir, pero no todo anda bien, no todo aquí está bien. Aunque tienen la intención de obedecer y están obedeciendo, aunque tienen temor de Dios, aunque están trabajando, las cosas aquí no están bien. Aunque están tratando de dar lo mejor, no están en lo mejor que ellos quisieran estar. Así que vuelve y habla el Señor a través del profeta Ageo en el capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Y dice que en el día 21 del mes séptimo vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Pregunta a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Pregunta al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadá, y pregúntale al resto del pueblo. ¿Queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Qué les parece ahora? ¿No la ven como muy poca cosa? Pues ahora ánimo, Zorobabel, afirma el Señor. Ánimo, Josué. Tú eres el sumo sacerdote. Ánimo, pueblo de esta tierra, afirma el Señor. Manos a la obra, que yo estoy con ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. Y mi espíritu permanece en medio de ustedes conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. No teman, porque así dice el Señor Todopoderoso. Dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Haré temblar a todas las naciones. Sus riquezas llegarán aquí y así llenaré de esplendor esta casa. Dice el Señor Todopoderoso. Mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. El esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera, dice el Señor Todopoderoso. Y en este lugar concederé la paz, afirma el Señor Todopoderoso. Una pregunta interesante. Se reúne el pueblo, se reúne el sacerdocio, se reúne la autoridad civil. Y la pregunta es, ¿cómo ven ustedes esta casa? ¿Cómo ven la casa del Señor? Parece que Dios mismo les responde al hacer la lectura del corazón en ellos. Ustedes la ven como poca cosa. Claro, porque ustedes conocieron la primera. Así que ustedes que conocen la primera, pues obviamente esto no lo van a ver como algo extraordinario. Seguramente pienso yo que los jóvenes, quienes nacieron en el exilio, seguramente estaban muy motivados. Seguro los jóvenes estaban muy emocionados, porque ellos no tenían un referente para comparar. Así que seguro los jóvenes ven la cimentación y les emociona. Por fin tendremos templo. Nunca hemos vivido la experiencia de tener templo. Y nuestros padres nos han dicho que es extraordinario y fundamental y necesario. Es más, nos describen cómo fue el templo de Salomón. Sin embargo, mientras los jóvenes pueden estar emocionados, ilusionados, pueden estar motivados, los que tenían un referente para comparar consideran esto es poca cosa comparado con el templo anterior. Y es que de alguna manera suele pasar a quienes llevan más tiempo.
Suele pasar que en muchas personas adultas, no significa que los jóvenes no lo hagan, pero muchos adultos realmente hoy viven de los buenos recuerdos del ayer. Es decir, muchos que se la pasan la vida suspirando con los grandes servicios que hoy ya no hay. Muchos que hoy recuerdan sus picos espirituales. Muchos que recuerdan sus grandes momentos con Dios, sus grandes experiencias ministeriales. Es decir, valoran tanto lo que fue, aprecian y encuentran esplendor y belleza en lo que algún día disfrutaron, que hoy de alguna manera, consciente o inconsciente, menosprecian lo que ven. Que hoy no le dan tanto valor, no tiene tanto respeto, no tiene posicionamiento lo que hoy puedan estar viendo. Y aquí podemos recordar exactamente lo que dijo un día quien construyera ese primer templo, Salomón, cuando en Eclesiastés capítulo 7, versículo 10, dice: nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. No es de sabios hacer tales preguntas. Otra vez. La traducción lenguaje actual dice: hay quienes se quejan de que todo tiempo pasado fue mejor. Hay quienes se quejan de que todo tiempo pasado fue mejor. Pero esas quejas no demuestran mucha sabiduría. Interesante, ¿no? Muchos viven su presente diciendo: pero no hay como los tiempos de antaño. Y el texto dice: quienes se quejan creyendo que todo tiempo pasado fue mejor, esas quejas no demuestran que estén hablando ni actuando con sensatez y con sabiduría. Así que a quienes están atascados en su presente, escúchelo, por los buenos momentos del pasado, a quienes están desanimados por el mal que hoy los rodea, el Señor les dice: ánimo. Dígalo conmigo: ánimo. Mira el que está a su lado, dígale: oye, ánimo. Y ese es el título de la predicación esta mañana: ánimo. Porque es lo que repite el Señor. Zorobabel, ánimo. Josué, ánimo. Y al pueblo le dice: hey, ánimo. Afirma el Señor. Me pareció espectacular escuchar al Señor, al Todopoderoso, de alguna manera siendo alguien que levanta su voz para decir: hey, anímate. El que está ahí empujando, el que está ahí diciendo: lo pueden hacer, lo pueden lograr. El cuadro de los padres animando a sus hijos a que continúe la carrera y no la vaya a dejar, no la abandone, sino que se anime. Dios que viene a de alguna forma a hacernos barra. Y de alguna manera podría el Señor estar gritando: ánimo, y los ángeles gritando después de él: sí, pueblo, ánimo, ánimo. El Dios del cielo llamando una y otra vez a este pueblo de no se dejen controlar por el desánimo. A quienes trabajaban fuera del templo, a quienes nunca vivieron la experiencia de trabajar en el templo, a quienes habían sido llamados a trabajar dentro del templo. Es decir, a todo el que escucha este mensaje, el Señor lo que le dice es: ánimo. Porque sabe el Señor, y lo afirma la palabra, que vivir en desánimo nos inactiva y nos deja sin fruto. Por eso la insistencia de ánimo, puesto que quien no da fruto es desarraigado, es arrancado. Quien de alguna forma, por las circunstancias del hoy, por las glorias del ayer, vive desanimado, realmente se vuelve un riesgo para la vida
porque se irá la vida, pasará la vida. Podrían pasar quizás otros 15 años. Y ellos, por andar comparando, por vivir haciendo el ejercicio de la comparación, se estaban perdiendo. No hay algo que le afecte tanto a usted como a mí cuando vivimos comparándonos con los demás. Cuando lo que usted hace lo compara con lo que otro hace. No solamente es cuando comparamos lo de hoy con los triunfos del ayer. Cuando usted y yo vivimos en ese ejercicio de la comparación, nos perdemos. Escuche, nos quedamos inactivos, nos quedamos sin fruto. Y otra vez, y si estamos sin fruto, somos desarraigados, dice el texto. Y quien no da fruto será cortado. Porque si fuimos plantados, es para que constantemente estemos dando fruto. Ahora, preguntaríamos, ¿y cuál es la manera más práctica de dar fruto? El mismo texto lo encuentro yo, la forma simple en que Dios dice, vamos, ustedes deben dar fruto. Ustedes deben animarse. Y lo que les dice es manos a la obra. Manos a la obra. Ánimo, manos a la obra. Puesto que tomar ánimo es una decisión y un cambio de actitud. Ellos tenían que cambiar la actitud que tenían y tenían que decidir también. ¿Qué haremos ahora? Y es eso, manos a la obra. No se trata muchas veces solo de orar cuando de poner manos a la obra se requiere. Y no estoy aquí de ninguna manera desprestigiando o desvalorizando la oración. Pero hay momentos de que el cielo se tiene que pronunciar, como lo hizo con Moisés. Cuando le dice a Moisés, el mismo Señor, oye Moisés, ¿ustedes qué hacen ahí orando? Escuche, ¿qué hacen orando? Dile al pueblo de Israel que marche. No es el momento de quedarse solo encerrados orando. Sí hay momentos claves y la oración continua y de todos los días es valiosísima, pero el asunto no es encerrémonos a orar hasta que Dios haga. Mire el que está a su lado, dígale, esas manos que tienes son para que las pongas a funcionar. Manos a la obra. Colóquese el overol. Por una razón, porque Dios está trabajando. Porque Dios no está inactivo. Dios no es inoperante. Dios no está dormido. No es que este clima hace que Dios haga una siesta mucho más prolongada. No. Manos a la obra. Por una razón. Y Él empieza a darles las razones por las cuales ellos deben poner manos a la obra. Él les da la razón por las cuales ellos no se pueden detener. Les da varias razones por las cuales ellos tienen que cambiar su actitud, cambiar su pensamiento. Manos a la obra, porque Dios no se queda con nosotros en lo que ya pasó. Manos a la obra, porque Dios no se queda con nosotros hablando de las glorias del ayer. No, yo recuerdo en mi tiempo antiguo cómo yo predicaba el evangelio. Y la gente, yo le predicaba y la gente se convertía y la gente creía. Me acuerdo cuando predicaba. Yo me acuerdo cuando estudiaba la palabra. Esos tiempos tan especiales que yo tenía con el Señor. Yo podía pasar toda una mañana con la palabra. Recuerdo cuando estudiaba. Recuerdo cuando predicaba. Yo recuerdo cuando servía. Ese ánimo, ese ímpetu que tenía para servirle a otros, ese ánimo que tenía para hacer ministerio a favor de otros. Algunos vienen y animan a las nuevas generaciones al decirles, cuando yo tenía su edad, yo hacía tanto para Dios. ¿Y ahora qué? Sin fruto. Muchos que sencillamente lo que hacen, yo me acuerdo cuando nos reuníamos con nuestros primeros hermanos, la iglesia, y añoramos, cuando compartíamos, cuando nos amábamos, cuando disfrutábamos estar y nos quedamos allá. Recuerdo esos tiempos de adoración que teníamos, momentos sublimes aquellos, y creemos que porque fueron bellos tiempos, porque fueron
templos llenos de esplendor, experiencias llenas de belleza y de color, entonces Dios dice, ay sí, yo también me acuerdo y me da una nostalgia. No, Dios no siente nostalgia por las buenas experiencias que usted y yo hayamos vivido con Él en el pasado. Eso a Él no lo pone nostálgico. ¿Por qué? Porque Él no se queda con nosotros en lo que ya pasó. Él está con nosotros en lo que ahora está pasando. Y nos está llevando hacia donde Él va a seguir actuando, donde Él se va a seguir moviendo. Manos a la obra, porque Dios está con nosotros aquí para llevarnos hacia adelante. Otra vez tenemos que recordar que ese es el Dios que adoramos, un Dios que va hacia el frente, un Dios que nos recuerda que ayer terminó anoche y que ahora lo que se trata es de ir adelante. Lo triste es que algunos se quedan en las glorias pasadas, en las experiencias bellas del pasado, en los templos esplendorosos del pasado, otros en el fracaso del pasado, en las malas e ingratas experiencias, y allá están todavía navegando. Y el Señor nos recuerda, no, si vamos a ponerle manos a la obra es porque ustedes saben que estoy aquí y ahora, pero voy hacia el frente, me estoy moviendo hacia el futuro. Y cuando la iglesia entiende esa verdad, Dios está en el presente moviéndose hacia el futuro, entonces nos ponemos en la dinámica de Dios. Dios afirma, el Todopoderoso es el que dice esto, y Él es el Todopoderoso, pero Él es ese Dios fiel, ese Dios que dice, aquí estoy con ustedes. Creo que hay algo que nosotros tenemos que festejar cada mañana, y es, hoy Dios será fiel conmigo. Hoy Dios me ama como me amó ayer, con amor eterno. Cada mañana al podernos levantar y decir, estás conmigo y vas delante de mí. Y poder celebrar la fidelidad de Dios y aprovechar la fidelidad de Dios. Porque muchas veces no, es que Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es tan misericordioso. Y nos cruzamos de brazos a ver cómo otros se mueven hacia el futuro. Si usted cree que Dios es fiel, entonces no se paralice. Si usted cree que Dios es fiel, entonces movilícese. Si usted cree que Dios es fiel, entonces créale. Si usted cree que Dios es fiel, sencillamente dígale, si tú lo has dicho, yo lo creo. Y lo creo y voy a poner manos a la obra. ¿Y qué es manos a la obra? Aquello lo cual Dios le ha encomendado a usted, aquello de lo cual le viene hablando hace tanto rato que debe ser y debe hacer, y en eso usted debe poner manos a la obra. En los dones, talentos, habilidades, capacidades que Dios le dio, coloque manos a la obra. Lo triste es cuando alguien tiene todo lo que necesita para hacer algo, o aunque no tenga todo, pero tiene una palabra de Dios para moverse, y siempre está buscando la manera de escabullirse. Siempre tratando la forma de, no me lo deleguen, no me lo pongan ahí, déjelo quieto. Siempre estamos tratando hacer menos. Y la palabra es, hey, ánimo y manos a la obra. Seguramente usted no ha avanzado más, no porque Dios no quiera que usted avance, sino porque usted lleva mucho tiempo cruzado de brazos. No es que, no, estoy, algunos en esa excusa, en esa verdad, la vuelven una excusa. Yo aquí, esperando el tiempo del Señor. Es que no creo que sea el momento oportuno. Así no pensaba este pueblo. No, es que no es el momento, no es el tiempo. No, esperando el tiempo. Y el Señor diciendo, hey, manos a la obra, se le va a ir la vida, se le está yendo la vida y el tiempo. Y usted todo el tiempo esperando, ¿no? Esperando en el tiempo del Señor. Escuche, nosotros vivimos en el tiempo del Señor. El Señor se metió en nuestro tiempo. El Señor se metió en nuestro tiempo y espacio. El Eterno se metió en nuestro tiempo y espacio para decirnos, este es el tiempo aceptable para la salvación, dice el Evangelio. Este es el tiempo aceptable en que usted se movilice y dé fruto. Un árbol no da fruto los 365 días del año. Tiene temporadas en que da fruto, pero cuando no está dando fruto, se está preparando para volver a dar fruto. Todo el tiempo está ahí, y es lo que nos corresponde a nosotros. Manos a la obra es, si crees que este no es el momento de lanzar A, prepárate para el día de lanzarte A. Pero tenemos que mantener un constante crecimiento, una constante preparación. Manos a la obra.
Por eso no se deje entumecer por la enfermedad, no se deje intimidar por la amenaza. Eso es lo que el diablo quiere. Y busca y ataca y usa al que pueda usar o al que se deje usar para eso, para desviarnos, para desenfocarnos, para intimidarnos. No se deje abrazar por la pereza, no se deje derrotar por el pecado. Cristo lo venció en la cruz. No se deje invalidar por su debilidad, sus miedos, su inseguridad. Y usted cree que la culpa es de otros y el Señor dice: algún día te darás cuenta que eras solo tú responsable de tu propia vida. Que muchas veces lo que hacemos es eso: no avanzo por fulano, no progreso por sutano, no puedo ir más allá porque fulana no me deja. Y nos la pasamos toda la vida. Le aseguro, acuérdese de mí en la eternidad, cuando el Señor le diga: perdiste tanto tiempo escuchando a las personas equivocadas y mirando hacia la dirección equivocada. ¿Cuántas mujeres no salen de donde Dios las quiere sacar por una razón? Porque todo el tiempo andan culpando al marido. Su marido no es Dios. Escuche al Señor, escúchelo. Y el Señor lo que le va a decir es: mamita, manos a la obra. Manos a la obra. Muchos padres mirando es que mis hijos no me dejan. Y el Señor dice: ¿quién es Dios? ¿Sus hijos o yo? Manos a la obra. Movilícese en lo que Dios le entregó. Mire cuáles son los dones, talentos, capacidades, habilidades. ¿Cuál es su llamado? ¿Qué es lo que Dios le entregó? Movilícese, hágalo, muévase, dé fruto. Porque a quien tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, se lo quitan. Era la voluntad del Señor que me lo quitaran. Era la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que usted y yo nos levantemos en el momento oportuno y pongamos manos a la obra. No se defina por sus limitaciones. No se defina por sus limitantes. De ninguna manera. Cuando vemos a Cristo en su vida y en su mensaje, vemos que Él vino a perdonar, Él vino a restaurar, vino a posicionar, Él vino a señalar la ruta. Ejemplo les he dado para que sigan mis pisadas. Pero no solo eso, sino que Él también marcó la meta futura. Él está llamando a este pueblo en un momento crucial a: miren hacia adelante, miren hacia el frente. Hey, anímense. Otra vez, recuerde esto: el desánimo no es un sentimiento. El desánimo es una decisión. Cuando usted la próxima vez diga: es que estoy tan desanimado, es que me desanimaron, no es verdad. Usted nadie lo desanima. Usted nadie lo desanima. Usted decide desanimarse. Ay, me desanimaron. Mentira, a uno nadie lo desanima. Uno decide desanimarse. El desánimo, no, hoy siento tanto desánimo. El desánimo no es un sentimiento. El desánimo es una decisión. Porque usted puede ver mucha gente colocando manos a la obra. Y usted dirá: no, es que tiene todas las garantías para hacerlo. Vaya, pregúntele si de verdad tiene todas las garantías para hacer lo que hace, o sencillamente decidió levantarse en fe. El gran problema no es que a ellos les va mejor. Claro, es que ellos tienen todo a pedir de boca. ¿Seguro? Pregúntele si es cierto. Si no tienen conflictos, si no tienen necesidades. Solo que deciden no dejarse arrastrar por las circunstancias, ni dejarse llevar por sus malas decisiones. Y desanimarnos es realmente una mala decisión. Una tarea que usted y yo nos podríamos llevar a casa. Para los que están tomando nota esta mañana, y puede poner ahí: tarea, como en el colegio. Tarea, ejercicio para realizar en casa. Una tarea para que usted y yo hagamos todos los días. Suelte la excusa que lo hace sentir bien consigo mismo. Suelte la excusa que lo deja bien ante los demás, pero que le hace perder el momento oportuno de Dios. Esa es una tarea para hacerla todos los días. Otra vez, cuando su excusa y pretexto lo convierte en argumento y usted se la cree, suelte eso. Cuando usted queda bien ante los demás y dice: me creyeron, se creyeron el cuento. Puede ser que se lo creyeron. ¿Y Dios qué? Usted perdiéndose el momento oportuno de Dios porque volvió una excusa en un argumento. Manos a la obra, dice el Señor,
porque su espíritu permanece en nosotros. Una gran promesa que les hace, que les recuerda a ellos. Dice, es parte del pacto desde que ustedes salieron de Egipto. Manos a la obra, porque su espíritu permanece en nosotros. En el marco de un pacto, recuerde esta verdad, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, en este contexto, venía y estaba con ellos. Cuando iba a usar a alguien, el Espíritu Santo venía sobre esa persona, como cuando venía sobre el profeta. Y venía el Espíritu del Señor sobre el profeta. Venía el Espíritu de Dios y hablaba. Pero el Espíritu de Dios estaba con ellos. Luego cuando Jesús viene, en sus discípulos, el Espíritu Santo estaba también sobre ellos. Pero cuando Cristo muere y resucita, para el perdón de nuestros pecados, para nuestra redención, para nuestra libertad, para nuestra renovación, también vino para que nosotros ahora fuéramos la casa del Espíritu Santo. Ya no es el Espíritu Santo a nuestro lado, ya no es el Espíritu Santo sobre nosotros, es el Espíritu Santo habitando en nosotros. Esa es una razón por la cual debemos poner manos a la obra, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder. Y vino, Hechos dice que vino el Espíritu Santo a ellos para que fueran testigos, para que pusieran manos a la obra. Para eso recibimos usted y yo el Espíritu Santo, no solamente como la garantía de que estamos salvos, sino también porque es esa fuerza y ese poder de Dios en nosotros que nos lleva a poner manos a la obra, a animarnos. Que cuando escuchamos a tantas personas o vemos a tantos actuar de una forma equivocada, eso podríamos usarlo como argumento para desanimarnos. Pero si nos unimos en comunión con el Espíritu Santo, Él nos va a impulsar. Estamos de acuerdo con su verdad. Así que ponemos manos a la obra por una razón, porque el Espíritu Santo habita en nosotros. ¿Por qué manos a la obra? Dice el Señor, porque no hay por qué temer. Manos a la obra porque no hay que temer. No tengan más miedo. No teman. Es que si algo a usted y a mí nos paraliza es el miedo. El miedo a perder, el miedo al abandono, el miedo al fracaso, el miedos y miedos y miedos. Y parece que para todos los días tenemos un miedo. Y hasta varios miedos en un solo día. Y el Señor nos dice, no temas. Yo creo que usted ya lo sabe. ¿Cuántos no temas hay en la Biblia? ¿Cuántos no temas hay en la Biblia? 365. No temas. ¿Y usted ya lo entendió? ¿Verdad? 365 veces en la Escritura dice, no temas. Para que cada mañana al levantarnos sepamos una razón para no tener miedo. Porque sabe el Señor que el miedo nos paraliza, el miedo nos desenfoca, pero también algo, el miedo atrae la tragedia. Así que usted tiene que entenderlo muy bien. El miedo le va a poner a usted en perspectiva de lo equivocado. Lo va a dejar con sus manos cruzadas. Cuando debería poner manos a la obra, usted sencillamente se cruza y dice, no soy capaz de hacerlo. Pero no solo eso, el miedo atrae la tragedia. ¿Sabe por qué? Salomón lo dijo en los Proverbios. Cuando hablando del miedo dijo que el miedo es como un imán que atrae aquello que usted teme. Lo que el hombre le tiene miedo, eso es lo que le viene. ¿Acaso Job no es una ilustración de ese principio? A lo que más le tenía miedo, dijo Job, eso fue lo que me vino. El miedo paraliza, el miedo desenfoca, el miedo atrae la tragedia. ¿Por qué manos a la obra? No hay por qué temer. No hay por qué temer. ¿Y los recursos? Usted comienza un proyecto y los recursos, ¿y cómo lo vamos a hacer? Y no hay de dónde. Hay una frase, no recuerdo su autor, pero sí me la guardé en el corazón desde que la escuché hace unos 12, 13 años atrás. Las cosas hechas
a la manera de Dios, no le faltarán los recursos de Dios. Las cosas hechas a la manera de Dios, no le faltarán los recursos de Dios. Porque Dios lo que planea, lo respalda. Lo que es de Él, lo sostiene. Lo que es de Él, avanza. Lo que es de Él lo respalda hasta el final. Y cuando usted y yo creemos esa verdad, podemos estar seguros. Escúchelo, ¿cómo lo dijo Él? Mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor, Dios Todopoderoso. Nosotros muchas veces decimos, es que es mi plata, son mis posesiones, son mis joyas. Ese es el esfuerzo de toda mi vida. Qué bueno recordar que lo que usted y yo tenemos como nuestro y está escriturado a nuestro nombre, Dios viene para recordarnos, eso que tú dices que es tuyo, es mío. Porque antes de llegar a nuestras manos, eran de Él y siguen siendo de Él. Mía es, en otras palabras, soy el dueño. Mire al que está a su lado, dígale, y tú solo administras. Otra vez porque parece que le molestó, dígaselo. Tú solo administras. En otras palabras, tenemos que quitarnos ese delirio de dueños. Es que soy dueño. El Señor dice, el dueño soy yo. Mía es. Mío es. Así que cuando usted decide poner manos a la obra, Él pondrá los recursos en sus manos. Y lo va a hacer. Y Él bendice la obra de sus manos. Y cuando usted y yo aprendemos a obedecer al Señor y tener temor de Dios y ponemos manos a la obra, podemos estar seguros y todo lo que hacemos prospera. Y en todo lo que emprendamos, Dios estará ahí. Según el texto, ya terminando, el mundo se dirige a su propio cataclismo. Y yo creo que es tan importante que como iglesia nosotros lo podamos entender. Que mientras el mundo se dirige a su propio cataclismo, la iglesia hacia la restauración de todas las cosas. Una cosa es hacia donde va el mundo, otra cosa es hacia donde va la iglesia. Una cosa es hacia donde iban los pueblos, otra cosa hacia donde iba la nación judía en su momento. Pero hoy nosotros podemos, dice el texto, yo haré estremecer. Yo haré estremecer. No les dé miedo. Yo haré estremecer el cielo y la tierra. Yo haré estremecer el mar y la tierra firme. Yo haré temblar a todas las naciones de la tierra. Ese texto, observado desde todo el contexto y todo lo que la Escritura habla, nos recuerda una verdad que los cristianos no podemos olvidar. El mundo se dirige hacia su propio cataclismo, su propio crisis irreparable, mientras la iglesia del Señor va hacia la restauración de todas las cosas. Dice, porque vendrá el deseado de las naciones. ¿Por qué la iglesia se dirige hacia la restauración de todas las cosas? Por una razón, porque Cristo vino y dijo que vendría por segunda vez y establecería su reino para siempre. Prometió el Señor en este texto, llenaré mi casa. Llenaré mi casa. Y miramos el domingo pasado que la casa del Señor hoy es la iglesia. Y dijo Él, y la llenaré de mi gloria. ¿Y cuál es la gloria de Dios para la iglesia si no es Cristo mismo? Llenaré la iglesia de Cristo. Llenaré la iglesia de mi espíritu. Así que podemos ver cómo estos textos son una promesa del Señor respecto a la restauración y cómo quedaría la casa futura de Israel. Para nosotros hoy es cómo es la iglesia. Y cuando pensamos en la iglesia debemos tener clara una verdad. Dice, el esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera, dice el Señor Todopoderoso. Para nosotros hoy como la casa de Dios, para nosotros hoy como el lugar en que habita y quiere manifestar su gloria, porque es lo que Él quiere hacer siempre en su iglesia, manifestar su gloria y que usted y yo seamos portadores de su imagen. Entonces podemos entender esto, que la iglesia camina hacia su más alto grado de santificación, de pureza y de glorificación. Tenemos que ver la iglesia de esa manera.
Yo leyendo este texto dije, Señor, de aquí en adelante siempre veré la iglesia desde esta perspectiva de la Escritura. A pesar de mí, a pesar de usted, a pesar de todos, la iglesia va caminando hacia su más alto grado de santificación, pureza y glorificación. Lo dijo el apóstol Pablo cuando le escribió a los Efesios. Cristo está perfeccionando a su iglesia a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia que santa, sin mancha y sin arruga. Yo pregunto, ¿usted cree que Cristo lo está haciendo? Si usted cree que Cristo está trabajando en la iglesia ahora mismo, entonces significa que la iglesia está caminando hacia su más alto grado de santificación, de pureza y glorificación. Es decir, que la iglesia está avanzando hacia su posicionamiento mayor. Hacia allá está yendo la iglesia. Todos los elegidos y escogidos de Dios alrededor del mundo, que hacen parte del cuerpo de Cristo, que hacen parte de la gran familia de Dios, deben entender que estamos avanzando hacia un posicionamiento mayor. El estado postrero de esta casa será mayor que el primero. La iglesia del último tiempo, pensaría yo, va a sobrepasar la iglesia del primer siglo, que ha sido modelo para nosotros. Fundamento lo que hemos visto en el libro de Hechos. Pero la iglesia que termina esta historia la va a terminar mucho mayor que como empezó la primera. Porque no va a venir por una iglesia derrotada, fracasada, vencida y acabada. Dice, va a venir por una iglesia triunfante, una iglesia que puso manos a la obra, que se esforzó, que logró y que escuchará de la boca del Señor: vengan siervos buenos y fieles, porque fueron fieles en lo poco, los pondré sobre mucho. Sintonicémonos con las palabras del Señor, sintonicémonos con lo que Él ha dicho y deje de ver la iglesia con tanto pesimismo, deje de hablar de la iglesia, deje de hacer esas oraciones tan dramáticas y catastróficas que hace de la iglesia. Veamos la iglesia como Dios la está viendo, hablemos de la iglesia como Él habla. Qué triste es cuando va cristianos y esto va peor, esto va para abajo. Cristo dice, esas palabras no me funcionan, yo contigo no voy. Cuando usted ve la iglesia diferente a Cristo, Cristo deja de contar con usted. Es que esto se está cayendo, esto se está desmoronando. Si se acaba es porque no era la iglesia de Cristo. Pero si es la iglesia de Cristo, permanece. Porque todo lo hecho a la manera de Dios, nunca le faltará el recurso de Dios. Y Él dijo, y mi espíritu siempre estará con ustedes. Y Él no miente, esa es su promesa. Esa es la verdad que Él prometió. Por eso la palabra es ánimo a pesar de nosotros. Anímese a pesar de usted mismo. Porque es que nos miramos y decimos, no, conmigo no es. No, ánimo. Le dijo ánimo a Josué cuando sus ropas de sacerdocio eran viles. Le dijo ánimo a Zorobabel cuando no se posicionaba realmente como lo que tenía que ser. Debería ser el presidente de la República y dice, me conformo con ser el inspector. Déjenme ahí de inspector. El Señor dice, no, ánimo a pesar de ustedes, porque no se trata de ustedes, no se trata de nosotros, se trata de Él. Es su proyecto, es su sueño, es su plan, a pesar de nosotros. No le dé miedo, no le dé miedo y que se den cuenta que usted es imperfecto. Dígale que está a su lado, mira, soy más imperfecto de lo que tú crees. No le dé miedo. Otra vez, dejemos esa actitud de andar mostrando de yo, equivocarme, yo. No, nos equivocamos. Y a pesar de todo, Dios nos sigue amando. Y mira al que está a su lado, dígale, y te va a usar. Por una razón, porque todo el que se dispone, escúchelo, todo el que se dispone para obedecer, todo el que se dispone para tener temor de Dios, todo el que se dispone para trabajar, todo el que se anima y pone manos a la obra, puede estar seguro, está viviendo en el propósito de Dios. Y todo el que decide vivir en el propósito de Dios tiene el respaldo del Señor. Todo el que decide caminar en la voluntad de Dios tiene el espaldarazo del Señor. A pesar de nosotros, Dios nos dice, hey, ánimo, porque voy a hacer lo mejor que tengo preparado para ustedes y a través de ustedes. Amén. Nuestro deseo es que disfrutes ser parte de la iglesia y hacer de tu caminar con Jesús toda una aventura de fe.
Queremos acompañarte en procesos de discipulado, consejería y que te involucres en un grupo de conexión. Aprenderás principios bíblicos para vivir una mejor vida, un mejor matrimonio y una nueva y fresca comunión con Dios. Encuentra personas como tú que quieren cada día profundizar en su relación con Jesús. Solo déjanos tus datos en el punto I para que pronto podamos contactarte.